La división de la economía, por su amplitud en los conocimientos, tratamos de dividirla para poder comprender mejor. Y hay dos grandes puntos. La economía positiva, ¿ya?, por un lado, y por el otro está la economía normativa. La economía positiva da o trata de conocer y describir la realidad y presenta los hechos tal cual son, ¿no?, tal cual es, sin haber juicios de valor. En cambio, la normativa, la economía normativa, por otro lado, es todo lo contrario. Propone la dirección en que se debe modificar la realidad y los medios para intervenir sobre ella. ¿Qué quiere decir? Se ocupa de los juicios para lo que debería ser. Por ejemplo, si hablamos del fenómeno del niño desde la perspectiva de economía positiva, que es describir tal cual es, ¿ya?, tal cual es, simplemente diríamos narraríamos los hechos, diríamos cuántas casas se han visto afectadas, cuánto se ha perdido económicamente, en animales, etc., ¿no? Estoy describiendo. En cambio, la economía normativa es decir que estos fenómenos del niño se pudo haber prevenido y que los ministerios no hicieron nada. Lo que está diciendo es cómo debería ser, ¿ya?, pero usando los juicios de valor. Ahora, la economía positiva se divide en descriptiva y económica. La descriptiva tiene por objeto la observación y descripción de las actividades económicas. Entonces, si estoy hablando de un fenómeno como la pobreza, simplemente tendría que ir a un asentamiento humano y observar y describir los niveles y los grados de pobreza que hay. Por el otro lado está la teoría económica, conjunto de principios y leyes, teorías y modelos que permiten describir y explicar los fenómenos económicos. Si hablamos de economía, teoría económica, y necesitamos hablar de leyes, ¿ya?, y modelos que permiten explicar, hablemos, por ejemplo, ya que estamos mencionando algo, un solo concepto. A ver, la economía, volvemos a la economía de lo que es la destrucción del fenómeno del niño. La descriptiva es decir los alcances, como les estaba diciendo, cuánto se ha caído, cuánto se ha perdido, etc., ¿ya?, y no de juicio de valor. Y la teoría económica lo que da como principio es observar y predecir estos fenómenos económicos. Cuándo se puede volver a dar el fenómeno del niño y su repercusión en el Estado. Cuánto necesitamos para poder evitar eso, ¿no? Y la teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es la relación entre el agente superavitario y el agente deficitario, ¿ya?, el ofertante y el demandante, y la relación que hay entre ellos. Esa es la microeconomía y es lo que la economía está tratando de explicar y entender desde hace mucho tiempo. La macroeconomía estudia los agregados económicos como la inflación, el desempleo, la salud, etc. Entonces, mientras que la micro tiene dos elementos de la economía, que es el ofertante y el demandante y su relación entre ellos, la macro tiene más: ofertante, demandante, Estado, publicidad. Entonces, en la macro no solamente está ofertante, demandante, está el Estado, están los mercados internacionales, etc. Y ahora pasamos a la teoría normativa, que se divide en política económica. Y la política económica, como decíamos, en la economía normativa lo que debería ser un tema sobre los juicios de valor sobre esto. Sobre, por ejemplo, si la reconstrucción está bien o mal, si hasta ahora no se ha hecho nada, como un ejemplo. O si hablamos de economía normativa, si se puede o no hacer, ¿no? Ahora, la política económica dice que el conjunto de direcciones y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico. En pocas palabras, son las normas, las guías de cómo el Estado te dice que se debe conducir un país. Acá está la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal, que es parte de la política económica, te dice y te fundamenta cómo y por qué debes pagar tributos. Y la política económica y la política monetaria tiene que ver cómo manejar una cantidad de dinero.
La política fiscal te va a decir cómo manejar tu fisco, cómo debes cobrar, qué otra institución debes hacer, qué otras funciones tiene. Y en cambio la política monetaria tiene que ver eso, todo lo referente al tema monetario. Recuerda, bueno, un poco recordando ciclos anteriores, pero ahora vamos a verlo más adelante, lo que es el movimiento, ¿ya?, del dinero frente a la masa monetaria, ¿no?, y su velocidad de transacciones. Eso tiene que ver con la política monetaria. Otra cosa que tiene que ver con la política monetaria es que, por ejemplo, el Banco Central de Reserva te diga que tú vas a ser la única institución, ¿no?, que acuñe monedas. Esa es una opción.